Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde usted nos está escuchando. Mi nombre es Javier Galindo y aquí estamos en los estudios de Frecuencia Interna. Y como decía y como digo siempre, las personas que vienen a nuestro estudio es porque creemos que no existe la casualidad, sino existen las causalidades, ¿no? Entonces, y este día tenemos a una invitada, su nombre es Tania Duarte, pero les quiero decir, antes de presentárselas, les quiero decir cómo es que vino Tania se puede decir, a nuestra vida, ¿no? Me levanto una mañana como cualquiera, me meto a Facebook y lo primero que veo es una página, un libro digital que me llamó mucho la atención. Yo no la conocía a ella en persona, le mando y le digo, wow, o sea, me encantó tu libro, porque sí me encantó, algo que no había mirado. Conocemos a las personas que tienen sus magazines aquí en la ciudad, pero no había mirado algo similar a eso en inglés y en español, así que le hablo para decirle, wow, te felicito, ¿no? Algo así. Entonces, y hoy en día aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, sí. Bueno, su nombre es Tania Duarte. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, Galindo. Me presento, mi nombre es Tania Duarte y también tengo el canal de impacto publicitario con Marcos de Chiapas, y nos estamos dedicando a hacer entrevistas también a pequeños negocios, emprendedores. Y sí, sacamos esa revista de impacto publicitario dándole la oportunidad a esos pequeños negocios, emprendedores y negocios ya establecidos. Fíjate que una de las cosas, bueno, ahorita acabamos de hacer un par, que ustedes me entrevistaron a mí, que me gusta mucho, y lo dije en tu entrevista, que agradezco mucho lo que están haciendo, porque yo creo que son muy pocas las personas que se interesan en que otros nuevos emprendedores, nuevos empresarios empiecen a caminar en esto, sí, ¿no? Y hay veces que uno dice, y cómo quisiera tener mi propia empresa, cómo quisiera hacer algo independiente, ¿no? Y por cuestiones de miedo, lo que sea, sí, no lo hacen, pero yo siempre he dicho que el miedo es por falta de información, así que por falta de información no lo hacen. Y te recomendaba un libro que se llama ¿Quién no cómo? Y este libro habla de la importancia de hoy en día de poder colaborar con otros, ¿no? Entonces, la colaboración con otras empresas, la colaboración con otros seres humanos que están en eso, yo creo, sí, que nos hace más fácil todo, ¿no? Así sí, que gracias por eso que estás haciendo. Sí, fíjate que cuando yo comienzo haciéndolos en vivos, no con impacto, sino solamente con mi Facebook. Y eran en las mañanas, lunes, miércoles y viernes. Y yo le decía a una muchacha, le dije, oye, me regalaste un aceitito de romero para el pelo, porque no me crecía mi pelo. Entonces le dije, lo voy a empezar a usar. ¿Me das permiso de hablar de él en mi en vivo? Y fue el primer en vivo. Y entonces me dice, sí, claro. Pero me gustó de que cuando hablé de otros emprendedores, la gente se conectaba. Y cuando yo hablaba de lo que yo hacía, la gente no se conectaba. Y entonces yo decía, wow. Entonces lo que hay es que hablar y colaborar con otros emprendedores que están también en comienzo igual que yo, para podernos dar a conocer. Y entonces ahí donde yo Impacto hablamos y dijimos, vamos a lanzar algo en donde ellos también tengan un espacio en nosotros. Y empezamos a invitar a uno, después invitar a otro, después invitar a otro. Y ya ahora estamos en un plano, Galindo, en que escuchamos qué quieren las personas que nos siguen y tratamos de buscar a esa persona que le va a traer, aportar algo de enseñanza, como en el caso de usted. ¿Por qué? Porque a mí me pidió Yara Ortiz de que buscara a alguien que ya tuviera un negocio establecido, que hubiera empezado de cero, que viniera de una familia humilde, una familia con bajos recursos,
y que nos hablara de cómo llegar a las metas. Y entonces yo le dije, yo te lo voy a buscar, la semana que viene lo vamos a tener. Y para esto, nada de poder conocer. Y me acuerdo que le mando a una muchacha en WhatsApp de que estoy haciendo el proyecto de las entrevistas, la revista, pero me dice que no es lo de ella, que ella estaba en lo mismo casi. Pero me dice, te voy a mandar con una persona y me da tu nombre. Y yo, y me dice, pero yo lo voy a entrevistar el jueves o el viernes. Fue la muchacha que te entrevistó. Y le digo, ok. Y me dice, ahora no lo llames porque él está de viaje. Ok. Y me quedo esperando. Y al otro día en la mañana cuando tú me pones, hola, me encantó, y dije, ¿no será el mismo que me mandaron? Y digo, sí, esa es la misma persona. Dios lo puso en mi camino antes de que yo lo llamara. Y por eso cuando hablé con usted le dije, ya me dieron el número de usted, pero me sentía con pena de comunicarme con usted. Entonces yo digo que sí, efectivamente Dios pone a cada quien en el lugar y en el preciso momento, en el indicado para ayudar a los demás. Sí, yo creo que nosotros le llamamos eso sincronicidad, ¿no? Estamos en la misma frecuencia, todo es energía. Sí, los mismos propósitos. Sí, yo creo mucho eso y yo creo que todo lo que se hace, no se hace para el mayor común de todas las personas. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, la verdad que, como te digo, me da mucho gusto conocer personas como tú, personas que tal vez que más que están buscando, ¿no? O sea, yo creo que tú no buscaste ese impacto publicitario, sino que estás abierta a lo que la vida te quiere dar, lo que Dios te quiere dar. Entonces, yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Y me decías ahorita, ¿no? Te preguntaba que si dónde eras, me decías soy de Cuba, qué tanto tiempo viniste. Entonces, háblanos un poquito tú a nosotros de cuál ha sido tu experiencia, porque la experiencia mía es mucha. Yo nomás brinqué el cerco. Yeah. Yo brinqué el cerco nada más, ¿no? Entonces, pero tú no, o sea, tú saliste de un país que tenemos entendido que cómo vive la gente. Se pasa allá, mucho trabajo. Entonces, estar aquí, yo creo que sí es creo yo, llegar a la tierra prometida, ¿no? De la que hablaba la palabra de Dios, viviendo en un país como en el que tú vienes. Háblanos un poquito de eso para conocer de alguien que ha vivido ahí. Sí, mira, por ejemplo, Galindo, y eso está en mi revista, también la historia del éxito de Tania, ¿no? Cuando yo era una niña que tenía 6, 7 años, casi más chica que mis hijas ahora, yo veía las novelas con mi hermana, Caridad, y mi hermana me decía, deja de soñar, porque yo veía Cancún, yo veía Miami, veía el frijolito de Chicago, veía todo eso, y yo decía, yo quiero estar ahí, pero ¿cómo voy a salir si de Cuba no se puede salir? De Cuba nada más pueden salir los cantantes que le den visa, o las personas que se casen con una persona de otro país, o que se vayan en balsa, como me estabas diciendo. Entonces, yo con 7 años decía, yo quiero estar ahí, y yo quiero ir a esa playa, yo quiero ir a ese lugar a traerme la foto. Entonces yo visualizaba, yo me soñaba, lo veía y lo visualizaba. Y entonces pasó el tiempo, pasó mucho tiempo. Y a los 23 años yo me caso con el papá de mi hija, que pues sí lo conozco en Cuba. Entonces, pero él no es cubano. No. Oh, okay. Él es de Jalisco, pero vivía aquí en Chicago, Illinois. Ok. Llevaba 30 años viviendo en Chicago. Y entonces nos conocimos a través de un tío mío y nos casamos. Bueno, tuvimos a la niña, pasa el tiempo, la niña tiene 6 años y él me dice, mira, Tania, las cosas en Cuba ya se están poniendo mal. Era el 2008. Para ese entonces, cuando nos casamos y eso, ya estaba entrando lo que es
La recesión que pasó en el 2008 con Obama. Y me dice, las cosas ya no están igual. Yo no puedo estar yendo, viniendo seguido, porque él iba cada 2, 3 meses a Cuba. Y fue una etapa también en que prohíben los viajes a Cuba y tenía que viajar por México, ver que no vieran en el pasaporte que él había ido a Cuba. Entonces era todo una travesía. Entonces me dice que no, que ya estaba poniéndose todo bien feo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ponme entonces la carta de invitación. Y me dijo, ¿cómo que la carta de invitación si somos casados? Mejor te voy a poner lo que es la residencia permanente para que tú entres con la residencia. De todos modos, también la niña era ciudadana americana, porque él le dio la ciudadanía. Entonces, así fue como entré, casada con la niña ciudadana americana. Y yo llego a Miami, te vas a reír de lo que te voy a decir, pero fue algo que yo pasé. Yo llego a Miami y me dicen, ¿dónde vas a vivir? Y le dije, en el Yuma. En Cuba, todos los turistas que van de Estados Unidos viven en Miami y le dicen que son Yuma. O sea, en Cuba en aquel entonces no existía de que Estados Unidos tiene 50 estados, Estados Unidos tiene 51 estados, no había eso. Todo era Miami, el Yuma y más nada. Entonces cuando el de migración me dice, ¿y dónde vas a vivir? Y yo, en el Yuma. Me dice, eres cubana 100%, pero no vas a vivir en el Yuma. A ver, estás ahora mismo en Miami, pero Estados Unidos se compone de 51 estados, están todos los demás, dime en dónde vas tú. Ay, yo pensé que nada más era el Yuma o Miami, no más. Y me dijo, no, es muy grande donde vas a vivir. Y le digo, bueno, ¿qué dice ahí los papeles? O sea, que yo venía sin ningún conocimiento de nada. Y el papá de mi hija nunca me dijo, oye, Estados Unidos es más grande que lo que tú piensas que es Miami. No es Miami. Y no vas a vivir en Miami tampoco. Entonces, para esto, yo le digo, ¿en dónde voy a vivir entonces? Si no es en Miami. Y me dijo, en Chicago, Illinois. ¿Y dónde está eso? Le decía. Me dijo, pues muy lejos. ¿Te vienen a buscar en carro o te vas en avión? Y le digo, en carro. Y dice, ah, bueno, pues entonces prepárate porque son varios días manejando. Y digo, ah, está bien. Me paso 15 días en Miami, pero no me gusta Miami para vivir. Era como estar en el mismo Cuba. Bueno, pues salgo de Cuba para entrar en otro Cuba, pues no. Llego a Chicago. El papá de mi hija no me dice, oye, en Chicago en esta temporada era marzo, hay frío, hay nieve. Y en Cuba tú andas, así como andamos nosotros, con chorcitos, blusitas, muy sport. Es como Cancún, es como Miami, es el mismo clima. Y yo andaba yendo para Chicago, 11 de la noche llego a Chicago, con una blusa de tirantito y un short. Y llego así temblando. Y digo, le tengo frío. Y dice, aquí nieva, hay nieve. Digo, ¿y por qué eso no me lo dijiste antes de entrar a Chicago? Yo me hubiera ido a la tienda y hubiera comprado una ropa acorde, me estoy enfermando. Y me dice, bueno, ya entra. Y ya entré. Y ahí en Chicago me pasé un año. No me gusta Chicago. Entre la violencia, más bien la violencia, porque yo digo que el clima, tú te puedes acostumbrar. El clima no es tanto, el clima tú te acostumbras a la nieve, te acostumbras a la lluvia, te acostumbras al calor, o sea, es algo que tú puedes manejar. Pero la violencia no. En Cuba se pasa mucho trabajo en cuanto a los salarios, en cuanto a la comida, en cuanto al régimen, a que no es un país libre de expresión. O sea, se pasa mucho trabajo en eso, no te lo niego. Y más ahora mismo, en las condiciones que está mi país, está peor que cuando yo vivía. Cuando yo vivía, por lo menos, con dinero, tú salías y encontrabas el agua, con dinero tú podías salir y comprar la comida, tus necesidades. Hoy en día
no tienes dinero, porque no alcanza el dólar. Ayer mismo me estaban comentando mi hermana que está todavía en Cuba, de que está a 300 pesos. Y si un dólar tú lo pagas en 300 pesos y tú lo que cobras son $20 en el mes, comes o vistes y no comes, o comes a media y vistes a media. Entonces no, ahora mismo está peor que antes, ¿ves? Pero lo que es la violencia, cuando yo vivía no estaba. Por ejemplo, era prohibido tener un arma. En Cuba. En Cuba. No hay esa violencia de que llegaban y tas, o te asaltaban. Sí había asaltos, pero muy poco. Porque en Cuba solía haber 2 policías en cada cuadra. O sea, Cuba tiene más policías, yo creo que habitantes. Entonces llegas a Chicago y ahí te das cuenta que hay Me doy de cuenta que hay mucha violencia. Okay. Vivo en el sur. En el sur me doy de cuenta de que unas casas muy bonitas y en la otra cuadra las casas están quemadas porque son de los morenos. Que los morenos no quieren a los mexicanos, que los mexicanos no quieren a los morenos. Igual pasa con los potorros, que son los puertorriqueños. Entonces hay muchas diferencias, ¿no? Y que te tenías que cuidar por dónde andabas, por dónde no andabas, qué calle agarrabas, porque había problemas. Y eran tanta la violencia que yo llegué a un punto en donde el papá de mi hija salía a las 4 de la tarde a trabajar y yo agarraba a mi niña tenía 7 años, nos escondíamos en un cuarto donde yo le decía, no pongan la tele, yo no quiero que te sientas, yo no quiero que sepan que estamos aquí adentro solas, no prendas la luz, no vayas al baño, no vayas a la cocina a comer. O sea, yo me estanqué tanto en el miedo que creé en mi hija una niña con miedo, una niña con pavor a sentir un ruido, a sentir que un perro ladre. ¿Entiendes? Entonces, está mal. Y vivir en ese ambiente de miedo, de pánico, lo único que hizo fue de que yo no comía, no dejaba a mi hija comer para no salir de ese cuarto y que sintieran de que estábamos solas. Y cuando llegaba el papá de mi hija a las 11, a las 12 de la noche, llegaba con una pizza. En Chicago las pizzas son demasiado ricas. Y esa hora era que comíamos, pero comíamos pizza. Comíamos comida que no era la más saludable. Entonces yo aumenté de 140 libras que llego a Estados Unidos en 11 meses a 260 libras. Casi pegado al doble. Y con este peso empiezo a presentar muchos problemas de diabetes, alta presión. Me entranco entonces en un estado de ansiedad, de depresión, en donde no me acepto con ese físico. Y me doy para abajo. Y me doy mucho para abajo. Y un viaje a Cancún que tuve en el 2011 en diciembre, iba para Cuba, pero no me dejan salir en Cancún para Cuba. Entonces me quedo en Cancún y en el aeropuerto conozco una señora y estábamos hablando acerca de la violencia de Estados Unidos, que en Cancún fue la primera vez que salí a caminar yo sola, a arreglarme el pelo, que me sentía como estaba en Cuba, libre, como un pajarito libre. Y dije, no, Chicago no es lo que quiero. Entonces, en el aeropuerto le digo, ¿dónde puedo vivir con una niña que no haya violencia? Me dio 2, Colorado, Denver, Colorado, o Tucson. Ahí es donde llega Tucson en mi vida. Pero en Denver, Colorado, en esa época fue cuando hubo el tiroteo en el cine. Yo dije, no voy a salir de Chicago con la violencia y voy a ir a Denver, Colorado, donde también hay violencia. No, déjame busco Tucson. Y cuando busco Tucson, nada más me salía el atentado que había tenido la política. Gabrielle Griffith. Y dije, no, ahí es donde voy. No hubo más. Y todo lo hago por Craigslist, cuando aquello Facebook no tenía... Craigslist.
Sí, Ajá, no tenía... ¿Te habías separado en ese tiempo de No. tu esposo? ¿O él también se vino a vivir contigo? También. Oh, ok. Y le digo, nos vamos a ir a vivir a Tucson. Y me dice, ¿conoces Tucson? No. Sí, yo nada más conocí a Miami. Después de Miami conozco Chicago y no conozco más nada. Pues me aviento a la aventura. Entonces me dijo, bueno, vámonos. En 3 meses nos venimos a Tucson. Él nunca había vivido tampoco en Tucson. Él llevaba 30 años en Chicago. Todo su mundo era Chicago, Illinois. Él sí estaba adaptado al mundo de la violencia y todo. Yo no me pude adaptar. Cuando llego a Tucson, me encanta Tucson. Llego a vivir en la Pantano Row, para la 22 y la Pantano. Sí. Me encantó y digo, de aquí soy, de aquí no me voy. Ya después viví ahí 1 año y conozco una muchacha que se llama Claudia y me dice, ¿por qué no haces un daycare para cuidar niños por el 10 en la Broadway con el Chief Family Resource? Y le digo, ok, vámonos. Pero cuando me piden los permisos para hacerlo ahí, el apartamento no me lo da, porque era unos departamentos. Y me voy a vivir entonces a la 29 y la Swan, en Villa Pacífica. Ahí sí me dan el permiso. Y llego a tener ahí, en un departamento de 3 recámaras, 12 niños bajo mi cuidado. Wow. Y era en diferentes turnos. Ahí vivo como por 1 año. Sí, y coge daycare. Luego conozco a Verónica y me dice, oye, yo tengo una casa de 4 recámaras, Porsche, la yarda, todo. Te lo rento lo mismo que estás pagando aquí, pero para que tengas más comodidad con los niños. Ok, me voy al reparto de Irene Vista a vivir. Vamos. Otra experiencia, ¿no? Y ahí sigo con el negocio de daycare. Luego ella me dice que por qué no cuido adultos discapacitados. Saco también la licencia en Arizona Mentor. Pero cuando me dan las prácticas para trabajar con 3 personas, yo caigo con el problema de mi vesícula. Me operan la vesícula, ya no quería trabajar en eso. Entonces dije, no es lo que busco. Empiezo y aprendo a hacer uñas, pero tampoco quise eso. Sigo buscando qué hacer. Aprendo a hacer también los pasteles de nieve, pero en mi casa mi papá y mi hija era comelón, nosotros también, pues. Los pasteles llegaron a todos menos a la venta. Siempre nos los comíamos. Y luego de ahí vuelvo de nuevo al daycare de cuidados de niños y me paso 4 años más. Luego de esos 4 años, mi esposo, cambio mi vida, me vuelvo a casar y salgo embarazada, pero eran de cuatrillizos, pero nada más se logra una, por una caída que tengo, pero tengo que llevar mis 9 meses con ese embarazo. Y a los 9 meses, faltándome 3 semanas para los 9 meses, me da una embolia pulmonar. Y una parte de mi cerebro pierde memoria. Entonces me paso en este trance como 2 años, donde yo lloraba, donde a mí se me olvidaba dónde dejaba a mis niñas, lo que estaba cocinando, mi teléfono, mis cosas. ¿Cómo recupero la mente? ¿Cómo recupero mi memoria para atrás? Bueno, resulta que mi esposo crea su negocio de palets, las que se usan en las tiendas para subir las cosas. Y yo le digo, quiero aprender a hacerlas yo también. Yo quiero sentirme útil. Yo no quiero sentirme como una mujer mantenida. Ese no es el papel, el rol que quiero tener. Y me dice, ok, vamos a empezar. Y con el serrucho eléctrico empezamos. Luego con la pistola de los clavos, el martillo, todo. Y empiezo a desarmar una paleta. Y luego armarla. Y nos buscamos un muchacho que él llevaba lo que es la carga de los trailers de las paletas a California. Y se las vendíamos ahí. Pero como no teníamos en dónde hacerla, la hacíamos en el negocio de él. Él nos dio la chance. Aquí las reparan, aquí las traen y yo me las llevo.
Ok. Se cae ese negocio por un tiempo, no lo seguimos y nos vamos a Culiacán a vivir. A México. A México. Y vivo 7 meses en Culiacán. 7 meses que me los pasé súper divertido, me encantó Culiacán, me encantaban la gente, la familia, cómo se reunía los domingos, tenían ese roce que aquí se han perdido. Aquí la familia no se ve. Entonces, nosotros aquí no teníamos a nadie y las niñas estaban chiquitas, nos vamos a Culiacán, nos pasamos 7 meses. Llega el tiempo en que, para atrás. Llegamos en el 2019, nunca se me olvida, el 1 de enero del 2019, con una manita adelante y la otra atrás, sin nada. Pero con muchas ganas de empezar, ¿no? Y le digo, no te preocupes, vamos a llegar, vamos a comprar aunque sea una traila móvil y vamos a empezar de nuevo tu negocio, vamos a comprar un carro. Y yo me visualicé. A los 15 días, yo ya había comprado la casa móvil, ya había comprado el carro y ya había montado el negocio de él en 15 días. Esto pasa el 1 de enero, para el 15 de enero ya yo tengo todo montado. ¿Cómo? No preguntes, pero yo lo hice. De la nada, así, todo se me vino de la nada. Empiezo en el 2019, para finales del 2019 empieza la pandemia. Gracias a Dios teníamos todos los permisos porque habíamos hecho un contrato con el banco de comida, el Food Bank de la 36 y con Tricla, de ¿cómo decir? Darle a ellos todas las pales para que ellos pusieran las comidas que le daban a la gente en el tiempo de pandemia. Al tener este permiso, nosotros podíamos seguir trabajando. Porque te acuerdas que la gente no podía trabajar, excepto que fuera algo... Trabajos esenciales. Esenciales. Sí. Y nosotros éramos esenciales porque si no tenían pales no podían poner la comida, era antihigiénico. Y entonces, debido a eso, nosotros seguimos trabajando. Mientras mucha gente estaba parada, nosotros trabajábamos. Y trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 2:30 de la madrugada. Para pagar las deudas que habíamos agarrado para tener lo nuestro. Luego, el señor que nos rentaba al frente de donde vivíamos para tener el negocio, muere con el COVID. Nos toca buscar un lugar en donde montar el negocio. Sí, el señor murió hoy, ya para mañana yo tenía en dónde moverme. Entro a Facebook y encuentro en dónde moverme. Le digo a la persona que me dé 3 meses y yo le compro el lugar. Y me dice que sí. Pero llega un día una señora que es realtor y compra en cash. Yo me quedo como que vuelvo a perder la oportunidad. Pero el señor me dice, no te preocupes, tengo otro terreno a 1 cuadra de aquí. Vuelvo a mover todo al mes. Y sí, tuve el dinero y di el down payment y di como financiamiento con él, de dueño a dueño, y ese terreno que estoy comprando ahora. Esto me pasa en el 2020-21, compro mi terreno. Pero para mí es algo como que, wow, lo pude, porque yo llegué en el 2019 sin nada. Entonces, es como decir, se puede lograr lo que tú quieras lograr. Nada más tienes que trabajar y trazar una meta y no parar hasta que llegas a esa meta. Y yo digo que todo emprendedor tiene que luchar por esa meta. Nunca darse por vencido. Luego, el negocio de mi esposo para porque él se cae de la plataforma de su carro. En el flatbed, él tenía 20 palos y a la altura de las 20 paletas se cae. Él se golpea. Se golpea. Todo el peso le cae en la rodilla. Entonces no podía trabajar. El negocio baja, se pasa 2 años sin trabajar. Esos 2 años, como todo matrimonio, tienes que apoyar. Entonces comienzo el negocio de los masajes, vuelvo a hacer otras cosas que fui aprendiendo.
Y de esa manera sustentaba una parte de la casa y con los ahorros que habíamos ahorrado podíamos responder. Luego ya de ahí empiezo lo del spa. El spa no se da por problemas que hubieron. Y luego empiezo la resina. Y en la resina es donde estoy ahora. ¿Y estás vendiendo resina? Sí, o sea, la resina no, los trabajos que hago desde llaveros inteligentes para los negocios, llaveros regulares, hago portarretratos, hago agendas personalizadas, todo lo que una persona tenga como un proyecto y yo pueda tener molde, yo puedo hacerlo. Porque trabajo con los moldes. Entonces, ellos vienen con una expectativa y yo le pongo la realidad. ¿Ves? Entonces, eso es lo que estoy trabajando. Y debido a lo mismo de la resina, el querer la publicidad de la resina, conozco a Marco. Y ya entonces con Marco empezamos el proyecto de impacto publicitario. Y prácticamente ahora mismo la resina está quedando como, estoy enseñando a otras personas a hacer la resina para que puedan cubrir esa parte de los pedidos, para que sigamos trabajando eso, pero otra persona también ganando y aprendiendo lo que yo aprendí. Porque de eso se trata, ¿me entiendes? Y impacto publicitario sí me está gustando muchísimo lo que estoy haciendo, porque estoy poniendo como un granito de arena a otras personas que a veces tienen miedo de salir y decir, si tú pudiste, yo también, y si Galindo puede, yo también, y si Marcos puede, yo también, y el poder es tener, el querer emprender es el tener. Y en uno de mis videos que yo grabé para TikTok, yo le estaba diciendo a las personas, dejen de trabajar para hacer rico a otra persona. Trabajen para hacerse rico ustedes mismos. Si ustedes tienen un proyecto que ustedes saben que ese proyecto le puede dar su propio trabajo, ser su propio jefe, póngalo en práctica. Si no te salió, busca otro. Hasta que vas a dar con el que realmente quieres hacer. Pero no te detengas. ¿Por qué? Porque de los cobardes no hay escrito nada. ¿Cuándo vas a leer un libro de un cobarde? ¿Dónde está? No lo hay. Puede haber una persona con miedo. Pero ¿sabes por qué escribe el libro? Porque en algún momento se dio cuenta que ese miedo se fue de él y que ya es una persona con valentía enfrente a un nuevo paso. Entonces, empezó con un miedo, pero terminó siendo valiente. De los valientes sí hay historias. De los que arriesgan para ganar. Pero el que no arriesga, no gana. Y de ese nunca va a haber una historia. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Arriesguen para que ganen. No se queden sin arriesgar. Y ese es mi mensaje en impacto publicitario. Gracias. Fíjate que te estaba escuchando y me estoy imaginando, ¿no? Toda tu vida. Como cuando te cuentan una historia y te la estás imaginando. Creo yo, ¿no? Ahorita que te escuchaba, tú te viniste de Cuba, te vienes a... No nos dijiste, al principio nos dijiste que visualizabas el frijolito y fuiste a vivir a Chicago, ¿no? Y te llevaron a ver el frijolito. Sí. Sí. Fíjate que yo siempre me he preguntado, por ejemplo, nosotros los que venimos de otros países y llegamos a Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de estar en un país que nos da la oportunidad de poder hacer algo. Creo yo, ¿no? Que desde ese momento nosotros ya empezamos a cambiar nuestra manera de pensar a que si nos quedamos plantados en un lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me vine a los 12 años
Y a los 12 años, o sea, yo ya experimenté vivir sin mis papás, o sea, yo me la pasaba llorando, los extrañaba, pero llegó un momento donde me independicé. Entonces ahora le doy muchas gracias a Dios que viví esa experiencia, porque eso me ayudó a hacerme duro, o sea, a enfrentar retos, ¿no? En una ocasión, cuando nosotros agarramos el contrato de La Paloma, que fue uno de los contratos más grandes que agarré en mi vida, me acuerdo que mi hermano me dijo, andaba bien preocupado yo, me dice, pues no te preocupes, me dijo, si tú has aprendido a vivir bajo presión. Wow, dije, sí, cierto. Entonces, a veces cambiar nuestra vida es porque aprendemos a vivir bajo presión, aprendemos a vivir bajo circunstancias que no todos tienen esa oportunidad. O sea, como tú, que saliste de un país y todo lo que tuviste que vivir y que ahora estás aquí donde estás, y qué suave, ¿no? Conocemos a Tania y la miramos a Tania bien vestida con su vestido parece de Chicago, pero no sabemos por lo que pasó, por eso que nos está platicando, ¿no? Entonces, y que la verdad que me quedo anonadado, como dicen, porque me quedo, wow, o sea, vemos a las personas, de cierta manera miramos lo que publican en Facebook, nunca ponemos en Facebook los struggles, ¿no?, que pasamos, y la gente no sabe por lo que pasa uno, y a veces la gente nos mira, nos visualiza y dice, ay, es que si yo tuviera la vida de Javier, o que si yo estuviera como está Javier, o sea, sería feliz. O sea, no, la verdad que a veces yo no le deseo a nadie en la vida que yo he tenido, ¿no? Porque he batallado, o sea, he pagado un precio muy alto, ¿no? Hemos sufrido, o sea, yo he sufrido mucho. Entonces, bueno, pero al final le doy gracias a Dios porque me gusta la vida que tengo. Sí, me gusta, claro. Me gusta. Entonces, me hubiera gustado haber aprendido más temprano, o como decía ahorita en tu entrevista, me hubiera gustado que alguien me hubiera guiado, alguien con experiencia me hubiera guiado lo que estamos haciendo nosotros, lo que estás haciendo tú, de poder decirle a una persona, ¿sabes qué? Yo ya viví esto, tú también puedes. O sea, fíjate, estás enseñándole a otras personas a hacer resina, pero tú ya pagaste un precio para que te enseñaran, alguien te enseñó, ahora tú estás dispuesta a ayudarle a otras personas, no nada más ayudarles a hacer resina, sino que les agarras un contrato, o sea, wow. O sea, para mí eso vale mucho, Tania. Para mí eso habla mucho de ti. Entonces, y yo hasta estaba mirando, o sea, Tania es para que escriba un libro. O sea, Tania es para que ya tuviera su libro, para poder transmitir esos mensajes de esperanza, esos mensajes como dices, si yo puedo, tú puedes. Y aquí está, o sea, aquí está un ejemplo más de que sí se puede, de que lo único que no te permite estar donde tú quieras estar es en realidad ya no es ni el miedo. No. ¿Por qué? Porque yo también tengo miedo, yo también tuve miedo, o sea, yo también paso por miedos a otros niveles. O sea, quiero hacer una inversión, también me da miedo, pero la hago. ¿Por qué? Porque ya traigo un conocimiento anterior, ¿no? Entonces igual tú vas a hacer algo diferente, o sea, vas a sentir miedo, pero aún así lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya aprendiste, pues. Verás lo que me pasó en este negocio de la resina. Uh-huh. Tú vas a una clase de resina, pero nunca te dicen, compra esta. Esta es la mejor. Uh-huh. Con esta no vas a batallar. Okay, sí. Y yo compré una resina que no era la mejor. Y cuando yo la voy a quitar el trabajo de molde, se me vino con todo y molde. Uh-huh. Y dije, wow, se me vino todo lo que había comprado. La resina, los moldes, todo el trabajo y todo. Fueron $500. Uh-huh. Y prácticamente era lo que yo tenía en ese momento para la invención. Todo fue a la basura. Y dije, pero yo no me quedo aquí. Yo voy por 500 más. Uh-huh. Y yo fui y de nuevo busqué otros 500 y los volví a poner. Volví a comprar otra. Pero en esta otra, los trabajos sí me quedaban bonitos, pero a los días se me amarillentaba. Yo decía, ¿por qué se pone amarilla? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta que la resina tiene que tener un alto grado de calor, la temperatura, para que entonces pueda ser mayor a la temperatura que tú tienes en tu lugar, para que entonces no te amarillente el trabajo y quede siempre clear, bien bonito. Y yo no lo había canalizado de esa manera y pues
vuelvo a fracasar en esa resina. No me gustaban los trabajos como terminaban. Vuelvo a comprar otra resina, vuelvo a invertir. No me quedo ahí, que ese es el mensaje. No te quedes ahí. Tú sigues experimentando hasta llegar a donde tú quieres llegar. ¿Por qué? Porque en los cursos que pasas no te enseñan cuál es el producto adecuado. Eso te lo vas a aprender tú en tu caminito. Y entonces, ahora la muchacha que yo estoy enseñando es todo diferente. Es, mira, esto es con lo que vamos a trabajar, esto es esto, esto es esto. Aquí tienes el molde, te estoy dando la idea que tú quieras tener. Y luego de que tú me des tu idea, yo te voy a dar la mía y entre las dos ideas vamos a hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque un cliente te viene con una idea, pero tú tienes que superar la idea de ese cliente, ¿ok? Para que él te ponga la expectativa y tú le pongas la realidad. Entonces tú tienes que ir siempre más allá de lo que quiere ese cliente, porque el cliente no conoce y tú ya tienes que tener ese conocimiento. Entonces tú tienes que empezar por ti y por él, pero antes que él llegue. Cuando el cliente te llama y te pide eso, ya tú tienes que haber estudiado en tu mente que tú le vas a decir a él, que tú le vas a proponer a él. Entonces tú escuchas qué quiere él y después pones tu propuesta. Y siempre el cliente va a decir, bueno, yo venía con esta expectativa, pero ella me está dando esto y me conviene más lo que me está dando ella que sabe a lo que yo estoy exponiendo. Y de eso se tratan los negocios, de aprender lo que estás haciendo. Pero si tú llegas a ese momento que tú dices, yo solita no puedo, no seas egoísta, enseña a los demás para que todo siga caminando. Y agarra las oportunidades que te den, pero oportunidades que tengan beneficio. Por ejemplo, hay 20,000 grupos ahora mismo, en Facebook, en WhatsApp, en todos lados. Métete a donde haya beneficio. Donde no haya beneficio, salte, porque nada más es perder el tiempo. Y en Estados Unidos el tiempo vale oro. Entonces, no te puedes dar el gusto de perder el tiempo en personas que no te están trayendo nada reproductivo para ti. Sí. Y si alguien quiere empezar un negocio, lo que sea, ¿cómo te pueden contactar para la revista o para si quieren aprender a hacer las figuritas esas de resina? Ok, pueden llamarme al 520-406-9612. ¿Y tienes redes? Sí. Tengo el Facebook que estoy manejando desde Tania Duarte Castro. Ok. Aquí lo vamos a estar poniendo también aquí abajo. Y el WhatsApp es con mi número de teléfono. Y yo creo que esas son las dos redes que más le entro. Ok. Porque el Instagram como que casi no le entro. Okay. Y al TikTok me lo estaba llevando una muchacha en México. Pero me familiarizo más con Facebook y WhatsApp. Ok. Pues se nos acabó el tiempo, Tania. Y muchísimas gracias por esta historia que nos contaste, este testimonio. La verdad que son testimonios que inspiran, testimonios que aportan valor, testimonios que pueden dar luz, ¿no? Decía San Francisco de Asís, ¿no? Creo que sí era San Francisco de Asís que decía, déjame llevar amor donde hay odio, déjame llevar esperanza donde hay desesperanza, algo así, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien, pero creo yo que a veces con nuestras experiencias llevamos la luz o esperanza donde hay miedos, ¿no? Entonces yo creo que esta es la razón por la cual hacemos estos podcasts, para poder decirte a ti que nos estás mirando, de que si nosotros podemos, tú también puedes, de que estás en un mundo en el que está abierto a infinitas oportunidades, infinitas posibilidades, que lo que tú detienes es solamente por tus creencias, lo que tú crees que no lo vas a lograr. No le hagas caso a tus miedos, porque aún y con los miedos nosotros salimos adelante. Así que
muchísimas gracias a cada una de las personas que nos están escuchando y nos vemos y hasta la próxima.